Alimento para el alma. El mensaje de Dios en estos tiempos difíciles en Radio IPUC. Alimento para el alma. Bueno, mis queridos hermanos, una vez más continuamos con la enseñanza de esta palabra bendita y gloriosa, hoy ubicada en Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Trataremos en el tiempo, en el espacio que nos ha sido asignado, lograr interpretar lo perfecto de esta salvación, que muchos no han logrado discernir o entender. Esta perfección que fue diseñada por Dios, hecha por Jesucristo en la cruz del Calvario, sus alcances, sus resultados, que naturalmente la muerte de Cristo se devuelve hasta el principio de los siglos, a la etapa de Adán, desde Adán y Eva, hasta allá regresa a los efectos del Calvario, pasando por las ofrendas levíticas, por el sacerdocio, por los sacrificios, entrando de lleno al nuevo pacto y trasladándose en un futuro milenario, en un futuro que nos cuenta la Biblia también, aún la purificación de cielos nuevos y tierra nueva. Es menester entonces explicar de una manera breve que ningún ser humano se prestó para buscar a Dios. Ningún ser humano se preocupó nunca por acercarse a Dios. No, fue Dios el que propició la reconciliación en Cristo. Fue Dios el que, haciéndose hombre en un cuerpo de carne, en semejanza de carne, pero sin pecado, vino a lograr el perfeccionamiento de la salvación en Cristo, porque eso es lo que confirma la Escritura, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole en cuenta sus pecados, y nos encargó las palabras de la reconciliación. ¿Por qué afirmo esto? ¿Por qué estoy explicando que fue Dios el que tuvo que dar el primer paso en busca o para hacer la reconciliación? ¿Por qué? Porque el versículo que acabamos de leer dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué quiso decir con eso de que cuando aún éramos débiles? Quiso decir que no teníamos el poder para libertarnos del pecado. No teníamos la fuerza, la capacidad espiritual, la suficiencia para, deshacernos del peso de las gruesas cadenas del pecado que nos ataban a la esclavitud del mismo. Estaba leyendo un artículo me pareció tan bonito y lo traigo a colación en esta hora. Se trata de un cóndor que fue cazado en las montañas del departamento del Cauca. Y cuando lo cazaron quedó herido naturalmente, le cortaron las alas y lo ataron a un tronco. Y pasado un tiempo lo alimentaron bien y el animal recuperó sus alas, sus plumas, un hermoso plumaje, y intentó volar. Y cuando el animal levanta el vuelo, él naturalmente intentó volar y sí, se levantó un poco del piso, pero cuando quiso volar y abrir sus alas para disfrutar del espacio para el que él fue diseñado, se encontró que algo lo aló abruptamente al piso. Sí, fueron las cadenas a las que lo habían atado a un tronco. Así mismo le pasa al ser humano. ¿Cuántas veces oímos la gente que no soy capaz de dejar la bebida, no soy capaz de dejar la droga, no soy capaz de dejar a esa mujer, no soy capaz de hacer esto y lo otro, porque están atados al pecado? Somos débiles para reventar esas ataduras tan gruesas que el mal, que las tinieblas, que el pecado ha echado sobre el pobre pecador. Pero dice la Biblia que a su tiempo, en el tiempo de Dios, porque Dios tiene un tiempo para todo. Y el versículo
7 dice, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué grandeza del amor de Dios. Por regla general, el hombre siempre ama a quien le corresponde, pero cuando no es correspondido, en la persona surge el odio, el resentimiento, la amargura. Pero en Dios no existió nada de eso. Cristo nos amó aún siendo pecadores, aún estando en la condición de impíos. Cristo vino a morir por nosotros. Por eso es que tenemos que salir a evangelizar. Por eso es que tenemos que salir a predicar la palabra, porque ahí en las calles, en las avenidas, ese borracho, ese drogadicto, esa mujer lujuriosa, en fin, ese criminal, algunos de ellos están diseñados para esta gloriosa salvación. Por eso hay que salir a buscar las almas. Entonces, yo estaba explicando ahora que la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario fue perfecta, perfecta contundentemente. Ahora, ¿por qué hablo de esa perfección? Porque después de que Cristo entrega su vida en reemplazo del mísero mortal, cuando Cristo viene a entregar su vida en reemplazo de los pecadores, escuchen lo que pasa. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, la muerte de Cristo permite que su sangre sea derramada en la cruz del Calvario. El sumo sacerdote no podía retirarse del sitio donde el cordero era muerto hasta que éste no expirara. Cuando el cordero había muerto, el cordero que había sido puesto en sacrificio por causa del pecado de la nación israelí, cuando este corderito agonizaba, terminaba su vida, el sacerdote se levantaba. ¿Qué implicación tenía esto? Sencillamente que la justicia de la ley había sido vindicada por la muerte del acusado. En este caso, el cordero que moría en reemplazo del vil pecador. No fue la vida de Jesucristo que fue tan linda, tan hermosa, la que perfeccionó la santidad y la que perfeccionó la salvación del pecador. No, fue la muerte de Jesucristo. Fue esa muerte la que perfeccionó la obra redentora, la que hizo perfecto el sacrificio del Calvario y la que hizo que la justicia de Dios fuera vindicada, es decir, que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios. No hay otro sacrificio como el del Calvario. Ahora miremos naturalmente, examinemos brevemente los efectos, naturalmente, que por causa del tiempo no vamos a alcanzar a extendernos, pero miremos solamente lo que tiene aquí San Pablo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque la sangre de Cristo limpió nuestros pecados. En el Calvario se le hizo a Jesús un juicio que debió habérsele hecho al más vil, al más vulgar de los pecadores. Allí se estableció un juicio para que fuésemos exonerados de esa maldad. Cristo llevó en su cuerpo toda la carga de nuestros pecados y por su llaga bendita fuimos nosotros curados. Entonces, esa muerte de Cristo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Aquí hay dos cosas contundentes que nos arrojan un resultado fructífero sobre la muerte de Cristo en la cruz. Primero, nos declara inocentes siendo pecadores por medio de su sangre vertida en la cruz. No solo nos limpia, porque esa sangre no solo nos limpia de pecado, sino que nos declara justos. Al declararnos justos, los efectos del pecado quedan sin piso jurídico, es decir, ya no hay más pecado. Al no haber más pecado, aunque la sangre de Jesucristo nos quita el pecado, al no haber más pecado, porque la paga del pecado es muerte, al no haber más pecado, también es retirado el juicio. Ya no hay juicio para el cristiano auténtico.
Ya no hay juicio para aquel que ha sido cubierto con la sangre de la cruz o del cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora el pecador queda exonerado del juicio. Desaparece el juicio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también al quitar el pecado, se quita el juicio y automáticamente desaparece la ira justa de Dios.